Hola a todos y bienvenidos de regreso a Álgebra Superior 1. Estamos ahora en la parte 7. Si te perdiste algún capítulo pasado, por favor ve a checarlos. Voy a dejar el link en la i que aparece por ahí, para que cheques toda la lista de reproducción y todos los videos, si es que no has visto alguno. En el capítulo pasado vimos un montón de definiciones sobre sobre las relaciones entre conjuntos: dominio, imagen, imagen directa, imagen inversa, relación inversa. Y vimos algunos ejemplos, así que si te lo perdiste definitivamente ve a checarlo. Pero ahora vamos a ver, primero, qué es la composición de relaciones. La composición de relaciones, de hecho, es un caso más general de la relación de funciones. Eh, pero entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos nosotros hacer una forma un poco esquemática de una relación para poder visualizar esto mejor. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un conjunto A que sea, no sé, las letras A, B, C y D. ¿Sí? Nosotros tenemos un conjunto B que sean los números 1, 2, 3, 4, por decir. Y C que sean las letras X, Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos representar a una relación, déjenme ponerla con color verde, digamos una relación R1 a través de unas flechitas aquí que vayan de A a B. Entonces, por ejemplo, por decir, nosotros podemos decir que A se relaciona con 1, que A se relacione también con 3, que B se relacione con 2, que C no se relacione con nadie, por ejemplo, podemos decir que C no se relacione con nadie, y que D se relacione con 4. Entonces, esta va a ser una relación entonces R1 de A a B, de A con B, y R1 pues va a estar definida por las parejas A con 1, A con 2, B con 2, perdón, A con 3, ¿sí? B con 2 y D con 4. Y nosotros podemos tener otra relación más, que se llame R2, que la voy a poner ahora como amarillo, que relacione, por ejemplo, a uno con X, a 1 con Z, no sé, a 2 con Y y a 4 con Y. No sé, por decir algo, ¿no? Eh, entonces, nosotros vamos a poder de aquí extraer a una relación que va a ser la composición de estas dos relaciones. Entonces déjeme poner aquí al lado a y a C de nuevo. Entonces nosotros tenemos A, B, C, D y tenemos a X, Y y Z. Entonces nuestra relación, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como que un caminito. Digamos, si con A podemos llegar hasta X, aunque pasemos por el 1, pero vamos a borrar el 1 y vamos a poner nada más una flecha larga desde A hasta X. Entonces, por ejemplo, aquí A va a dar a 1 y 1 va a dar a X. Entonces aquí tenemos desde A hasta X. Luego A va a dar a 1 y 1 va a dar a Z. Entonces tenemos de A hasta Z, un caminito. Luego tenemos que A no va a dar a 2, entonces ahí no lo consideramos. A va a dar a 3, pero 3 no va a dar a nadie acá, entonces esa simplemente no nos aporta nada. Luego aquí tenemos que B va a dar a 2 y 2 va a dar a Y, entonces B va a dar a Y aquí. Y aquí tenemos que C no va a nadie, entonces pues ese tampoco no va a aparecer acá. Y por último D va a dar a 4 y 4 va a dar a Y, entonces tenemos esta así. Entonces esta relación de aquí va a ser a la que se va a llamar R1 compuesta con R2 y se escribe así al revés, R1 a la derecha y R2 a la izquierda, porque cuando hacemos composiciones de funciones eso tiene más sentido. Ahorita que veamos la composición de funciones, o tal vez en el siguiente capítulo, va a tener más sentido esto, pero a algunas personas les gusta poner R1 punto y coma R2, y entonces esta es la composición de R1 con R2, pero eh, ya lo estamos haciendo ordenado de izquierda a derecha. Entonces pues ya depende de cada quien
la notación que prefiera usar, ¿verdad? Pero bueno, estos diagramas me gustan porque podemos representar a las relaciones bastante fácil. También va a servir para representar a las funciones, sobre todo cuando tenemos conjuntos finitos, de una forma sencilla. Y por cierto, como un ejercicio para ustedes en casa, si quieren pueden tratar de checar cuál es el dominio de R1, el codominio perdón, la imagen de R1, la imagen directa del conjunto que tiene a A y a B a través de R1 y cosas así, para que practiquen esas definiciones. Y bueno, entonces nosotros ya podemos tener nuestra definición oficial de qué va a ser la composición de relaciones. Entonces, definición de composición. Entonces, sean R1 una relación de A a B y R2 una relación de B a C, entonces R1 tiene que ir de A a B y R2 tiene que ir de B a C. Entonces tienen que coincidir ahí la imagen de este con pues el dominio de R2, ¿verdad? Digamos. Relaciones. Entonces definimos a su composición, ¿sí? Que va a ser R1 compuesto con R2. Va a ser una relación de A a C. Entonces nos comemos a la B igual que hicimos aquí y nada más nos queda de A a C como R1 circulito R2. Perdón, aquí lo puse al revés. Aquí es R1 compuesto con R2, pero de derecha a izquierda, que va a ser lo mismo que R1 punto y coma R2, ¿sí? R1 compuesto con R2. Van a ser las parejas A, C, de A cruz C, obviamente, tales que existe una B en B, tal que A se relaciona con R1 con B y B se relaciona con R2 con C. Entonces vamos a tener que necesita haber forzosamente un punto aquí de transición que nos va a llevar de A hasta C. Tiene que pasar por un punto de B y luego ya llega hasta C. Como en el ejemplo de acá, pues A pasaba por 1 y llegaba hasta X. A no podía llegar hasta Y porque, por ejemplo, no pasa por 2. No hay nadie en medio entre A y Y por el que pueda pasar A para llegar hasta Y. Entonces solamente los puntos en los que había alguien en medio que unían el puente eran los que considerábamos. Entonces pues esto es lo mismo que decir que A se relaciona con R1 compuesto con R2 con B con C, si solamente si existe un B en B tal que A R1B y B R2C. Entonces por eso tiene sentido poner este punto y coma aquí, porque como que todo esto de aquí se sustituye por este punto y coma y ya queda nada más el caminito de A hasta C. Entonces esa es la definición de composición de relaciones, que es la última definición que vamos a ver por ahora de relaciones en sí. Y vamos a pasar ahora sí a funciones. Ok, ¿qué es una función entonces? Definición. Entonces, una función f de a b, a mí me gusta poner a la f así garigoleada, distinta que la f normal que pongo para distinguirla de la f de cuando escribo. F de a b es una relación, f de a b, ¿sí? Una relación entre a y b, tal que para todo a en a existe un único, lo voy a poner con letras, b en b. ¿Sí? Esto es lo mismo que si pusiera existe y un signo de admiración. El signo de admiración al lado del existe significa existe un único B en B, tal que A se relaciona a través de F con B. ¿Sí? Entonces, las dos palabras claves aquí es que existe, ¿sí? Todo elemento de A forzosamente está relacionado con alguien y que es único. Otra forma de decir que es único es que si A está relacionado con F con B y A está relacionado con F con un B', entonces necesariamente B es igual a B', ¿sí? Es único. Si son dos, en realidad no eran dos, era uno, es único. Espero haber dicho es único suficientes veces para que quede muy claro que esa es una de las ideas principales. Entonces, pues una función justamente no es otra cosa que una relación, pero se llama función porque toma a un elemento y nos da otro, no nos da varios y no nos deja con las manos vacías, siempre nos da uno. Entonces, unas observaciones que podemos hacer aquí inmediatamente es que el dominio de F siempre es todo A.
¿Por qué es todo A? Porque por la existencia de aquí de la definición de F, tenemos que siempre existe un B que se relaciona con cualquier A que tomemos de A. Entonces todos tienen a alguien. Entonces el dominio es todo A. Y pues por no dejar como notación, decimos que B es el codominio de F, ¿sí? Entonces puede que la imagen no sea todo B, porque el hecho de que exista un único para cada A que se relaciona con él no significa que todos los de B vayan a estar ocupados, no significa que para todo elemento de B vaya a existir uno de A que le pegue. Sin embargo, lo que sí vamos a tener para saber cómo se va a llamar B o cómo le vamos a llamar a B, le vamos a llamar el codominio, ¿sí? Y se denota como cod de F. Otra cosa de notación, digamos, esta es notación 1, notación 2. Nosotros vamos a tener que para cada A de A existe un único B. Entonces, como ese B está relacionado forzosamente con la A que nosotros tenemos, nosotros podemos ponerle un nombre especial a ese B para distinguirlo, que depende solamente de la A y de la F. Entonces, si A está en A y B en B es el único elemento de B tal que A se relaciona con F con B, entonces escribimos B igual a F de A. Entonces esta notación de F de A que nos va a decir que F de A es ese único elemento de B que se relaciona con A. Entonces ya lo único, entonces esta notación de aquí nosotros la vamos a sustituir por F de A igual a B. Significan lo mismo, pero esta notación de aquí tiene sentido solamente cuando es una función, porque si nosotros tuviéramos que A va a dar a muchos, entonces F de A, pues, ¿qué va a hacer, no? O si A no va a dar a nadie, entonces F de A, pues, va a ser, no tiene ningún valor. Entonces, si puede tomar muchos valores, no está bien definido. Si no puede tomar ningún valor, pues menos. Entonces, esto solo va a tener sentido cuando tenemos que nuestra relación es exactamente una función. Bueno, y en este caso B se llama, o lo que es lo mismo F de A, se llama la imagen de A bajo F, ¿sí? Entonces el punto B de B se llama la imagen de A. Entonces, antes de pasar a algunos ejemplos de funciones, que estoy seguro de que ustedes conocen ya muchos, pero vamos a poner algunos que son muy importantes, vamos a poner una última definición que nos va a decir cuándo vamos a decir que dos funciones son iguales, porque aunque parezca sencillo decir, bueno, pues dos funciones son iguales y son el mismo conjunto, realmente no. Tenemos que tener tres condiciones, que es que tengan el mismo dominio, el mismo codominio y que se evalúen igual, que eso lo que le llaman es que tengan la misma regla de correspondencia. Entonces, lo que vamos a tener es que dos funciones f de a a b y g de c a d son iguales, y bueno, obviamente vamos a escribir f igual a g si solamente si el dominio de f es igual al dominio de g, que en este caso es lo mismo que decir que a es igual a c, ¿verdad? El codominio de f es igual al codominio de g, y por supuesto para toda a en a, que es lo mismo que decir en el dominio de f o en el dominio de g, porque son iguales por las condiciones anteriores, f de a es igual a g de a. ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo dominio, el mismo codominio, y a esta última propiedad de aquí le llaman que tiene la misma regla de correspondencia, entonces son iguales. Entonces, pues ahora sí, unos pequeños ejemplos. El ejemplo más sencillo que se pueden imaginar, yo creo que es la identidad. La identidad sub a es una función que va de a a a. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la identidad a de cualquier elemento a va a ser igual a el mismo, ¿sí? Esa es la función que no mueve nada. Por eso se llama la identidad, porque lo deja idéntico, digamos, la identidad. Bueno, ahora, si nosotros tenemos dos conjuntos a y b, nosotros podemos definir una función de a cruz b a a, ¿sí? Que le voy a llamar pi1, que se llama la proyección. Entonces, la proyección, ¿qué es lo que va a hacer? Pi1 de una pareja a, b va a ser igual a
¿sí? Entonces lo que hace es que nos quedamos con nada más con la primera entrada, por eso se llama como proyección, porque toma la primera entrada y la proyecta, quita lo demás. Y Pi2, pues obviamente va a ser la otra proyección, que lo que va a hacer es que Pi2 de A, B va a ser B. Aquí notan que yo estoy poniendo un doble paréntesis, porque lo que estoy diciendo es que estoy evaluando Pi1 en la pareja A, B, que esa en sí se escribe con su propio paréntesis. No tienen por qué ser el mismo paréntesis, sin embargo mucha gente por comodidad escribe simplemente de esta forma, ¿verdad? Y está bien, bueno, es notación. Siempre y cuando no haya confusión, no tiene por qué haber problema en escribir de esa manera la regla de correspondencia. Otra función importante que podemos tener siempre es, supongamos que A' es un subconjunto de A. Entonces nosotros podemos tener una función I sub A', que esta función se llama la función inclusión, que lo que hace justamente es como la identidad, pero con un dominio más chiquito. Entonces la inclusión de un elemento A', pues va a ser la misma A'. Entonces la inclusión nos la podemos imaginar como que aquí tenemos nosotros a A', aquí tenemos a A, y entonces lo que está haciendo la inclusión es meter a A' en su lugar, lo está incluyendo ahí. Bueno, ya son casi los 20 minutos, entonces yo creo que le vamos a parar ahí, y en la siguiente clase vamos a ver definiciones de funciones, qué onda con el dominio y la imagen. Digo, ya tenemos el dominio y la imagen de relaciones, pero qué cambia o cómo se puede ver de manera diferente el dominio, la imagen, la imagen directa, la imagen inversa de una función, y ya después de eso para entrar a funciones inyectivas, suprayectivas, biyectivas, composición de funciones, todas esas cosas muy interesantes, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Entonces, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de álgebra superior y pues otros tutoriales que hago por aquí, y nos vemos en el siguiente. Adiós.